Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Aprovechando un poquito las fechas que estamos viviendo, yo me ponía a pensar, ¿por qué tocamos estos temas en estas fechas? Pero me ponía a pensar que tal vez estos temas que vamos a estar hablando, que voy a estar hablando hoy con ustedes, sería un poco extraño hablarlo en otra época del año. Así que vamos a meditar acerca de esto y espero que de verdad podamos aprender algo que nos pueda ayudar a mantenernos más firmes en nuestra fe y conocer un poquito más de los planes de Dios para todos nosotros. El tema que quiero compartir con ustedes, yo le titulé Nació de una virgen. Nació de una virgen. Y esta expresión, la verdad es que es muy apropiada en este tiempo para meditar, ¿verdad? Porque cuando nosotros pensamos en la Navidad, la iglesia cristiana, los cristianos, cuando celebramos la Navidad, obviamente entendemos que Jesús no nació en estas fechas, pero sí entendemos que Jesús nació. Y podemos aprovechar este tiempo para proclamarlo también, que Jesús nació un día. No sabemos en qué época del año. Hay muchas teorías, mucha diferencia en cuanto a lo que se dice. Lo que sí estamos seguros es que no nació en diciembre, eso sí estamos seguros, pero sí podemos meditar en estas cosas. Y quiero que me acompañe por favor una escritura que está en Isaías 7:14, y aquí es una profecía la que encontramos que Isaías dio al rey Acaz en un tiempo, pero no vamos a entrar en esos detalles, solo quiero que leamos el pasaje. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y bueno, cuando nosotros vemos esto, podemos ir entendiendo que hay muchas veces elementos en los planes de Dios que para nosotros son muy difíciles de comprender, que para la mente humana son difíciles de entender y más aún de explicar. Pero son principios que nos pueden ayudar a nosotros para ir entendiendo un poco más el plan de Dios. Y debemos saber que hay cosas que Dios dejó para que nosotros conociéramos plenamente, y hay cosas que Dios sencillamente no quiso en su soberanía que nosotros entendiéramos. Y hay tantas cosas en la Biblia que nosotros podríamos decir, pero ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué no podemos entender los planes de Dios? ¿Por qué Dios actuó de esta manera en este tiempo? Y hay cosas que seguramente vamos a entender cuando estemos en la presencia del Señor. Deuteronomio 29:29, mire, este pasaje es muy interesante. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces yo creo que es válido también que nosotros le preguntemos al Señor y que indaguemos un poco acerca de aquellas cosas que nos cuesta entender y tratemos de profundizar un poco, porque hay cosas que el Señor nos va a ir revelando poco a poco y que van a ser útiles para nosotros para afirmar cada día más nuestra fe. Y la verdad es que Dios actúa muchas veces de tal manera que para la mente humana es muy difícil de comprender lo que Dios está haciendo o por qué Dios hizo las cosas. La mente humana no tiene la capacidad, ninguno de nosotros tiene la capacidad de entender a cabalidad los planes de Dios, los propósitos de Dios, lo que Dios hizo en el pasado, lo que Dios está haciendo y aún lo que Dios hará. Y Dios nos dejó su palabra para marcar una luz en nuestro camino, para instruirnos, pero la verdad completa no la tenemos. Nosotros podemos conocer esa revelación que Dios ha querido dejar para nosotros, pero debemos crecer en esto. Y una de las cosas en las cuales nosotros podemos meditar en este tiempo, yo quisiera que pudiéramos aprender un poco más acerca de esto, es por qué Dios quiso que su Hijo se encarnara de una forma tan particular. Porque podríamos pensar que siendo Dios todopoderoso, siendo Dios el creador de la vida, Él puede hacer todas las cosas, Él puede hacer nacer una nación de un día para otro, Él pudo crear todas las cosas solamente declarando una palabra. Y Dios en su soberanía dijo, yo quiero que mi hijo nazca de una virgen. Y antes la verdad es que hoy el tema es acerca de este nacimiento virginal.
de Jesús. Pero antes de entrar a hablar de este tema, solamente quisiera yo hablar algunos puntos importantes con respecto a este hecho de que Jesús nació de una virgen, de la Virgen María. Y solamente quiero que vea este pensamiento muy lógico que va a aparecer ahorita en su pantalla, en la siguiente diapositiva. Hay un pensamiento y alguien va a decir, ¿cómo redunda en este pensamiento? Dice, el personaje central en la historia del nacimiento de Jesús es y siempre debe ser Jesús. Y alguien dirá, sí, tiene lógica, ¿verdad? Porque estamos hablando del nacimiento de Jesús. Entonces el personaje central siempre va a ser Jesús. Pero fíjese que no. Lamentablemente, el ser humano constantemente ha querido poner a la par del personaje central otros personajes. Yo no sé por qué el ser humano tiene esa manía de querer poner otras cosas y decir, no es suficiente con darle toda la atención a Jesús, porque cuando se habla del nacimiento de Jesús, todos los ojos deben estar puestos en Jesús. Pero viene el ser humano y empieza a pensar en un montón de situaciones que están alrededor del nacimiento de Jesús. Y entonces empieza la iglesia, por ejemplo, a decir, bueno, pero es que hay otros personajes importantes. Y entonces ya no solamente es Jesús, sino que pensemos que también está la familia de Jesús. Pensemos en María, y empiezan a poner sus ojos ya no en Jesús, sino en María. Y empiezan a poner sus ojos ya cuando Jesús crece y cuando está haciendo su ministerio, y ahí la iglesia empieza a decir, no, ya no pongamos los ojos solo en Jesús, ahora pensemos también en los que anduvieron con Jesús, llamémosles santos, porque a ellos también podemos pedirles. Y de alguna manera el ser humano ha hecho eso siempre. Y quiero que me acompañe, por favor, a Isaías capítulo 9 versículo 6. Búsquelo ahí en su Biblia, por favor. Ya hay algo de frío. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El profeta Isaías, que escribió en el capítulo 7 que leímos al principio, que iba a nacer el Redentor de una virgen, pero en este pasaje vuelve a hacer alusión al nacimiento de Jesús, pero fíjese que ya no menciona a la virgen, o sea, ya no menciona a la madre, ya no menciona el canal por medio del cual iba a entrar en escena en el mundo Jesús, y se enfoca en señalar quién es Jesús. Y empieza a dar una serie de nombres de Jesús y cómo va a ser conocido Jesús. Y vemos que el profeta no está enfocado en las cosas que están alrededor, sino su enfoque empieza a ser Jesús mismo. Y es algo que la iglesia no debe perder de vista. La iglesia lo perdió de vista durante mucho tiempo, lo ha querido perder de vista. Y aún en este tiempo, mire, muchos cristianos dejan de poner su confianza en Jesús, en los mandamientos de Jesús, y empiezan a escuchar enseñanzas que son contrarias a lo que Jesús vino a enseñar, a lo que Jesús vino a hacer. Y sin darnos cuenta, muchas veces quitamos nuestra mirada de Jesús y empezamos a ver cualquier cosa que hay alrededor. Y no digamos la comercialización que se ha hecho de la Navidad, donde han aparecido personajes que nada tienen que ver con el nacimiento de Jesús. Y todo el movimiento de Navidad que surgió como una idea de recordar en este tiempo el nacimiento de Jesús, se ha convertido en algo donde hay un personaje que usted conoce que anda por ahí y robándose toda la atención. Hay canciones por ahí que solamente hablan de este personaje, del tal Santa Claus, ¿verdad? Que se ha querido robar la atención
de lo que realmente es importante, que es que la atención debe estar puesta en Jesús. Y algo muy, muy importante también que yo creo que la iglesia en algún momento también perdió de vista es con respecto a este tema de las cualidades de este vaso que Dios utilizó para que Jesús viniera a este mundo. Estoy hablando de María. Y dice la Biblia que María era una mujer virgen. Era una doncella, era una mujer que no se había casado, estaba comprometida, estaba desposada, pero era virgen aún. Pero ¿sabe qué es lo que creo yo y lo que quisiera resaltar en este momento también? Es que la virtud que hizo, que provocó que Dios escogiera a esta muchachita, no fue precisamente su virginidad. Esa no fue la razón por la que Dios escogió a María. ¿Sabe por qué escogió, creo yo, Dios a María? Porque conocía el corazón que ella tenía, para con Dios. Y cómo era su corazón para Él, un corazón obediente, un corazón entregado, un corazón dispuesto a hacer cualquier cosa por amor a Dios. Y Dios lo sabía. Entonces no fue el hecho de haber sido virgen. Pregunto, ¿será que había otras señoritas vírgenes en aquel tiempo? Sí, seguramente había otras mujeres que eran vírgenes en aquel tiempo. Pero ¿por qué escogió a María? Porque había algo en su corazón. No fue tanto por esa condición. Pensemos en esto. Mire, yo cuando estaba meditando en este pensamiento, pensaba en cómo es que Dios ha utilizado a otras mujeres en la Biblia. Mujeres virtuosas que pues, no eran vírgenes. Pensemos, por ejemplo, en Sara. Y voy a hablar solamente de 3 mujeres que han participado o que participaron en todo el plan de salvación. Entonces sabemos nosotros que Jesús iba a venir de la línea de Abraham, porque Dios se lo prometió. ¿Y a quién iba a utilizar Dios como mujer para que fuera parte de ese plan? A la esposa de Abraham. Pregunto, ¿era virgen? No, ella no era virgen. Ella tenía mucho tiempo de estar casada con Abraham. Pensemos en Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, un personaje muy importante también en el desarrollo de la historia de Jesús. Pregunto, ¿Elizabeth era virgen? No, de hecho ya era muy grande y no había podido tener hijos, pero lo había intentado, si usted me entiende. No era virgen, pero Dios la usó. Y mire, hay un caso que de verdad a mí me llamó mucho la atención. El caso de Rahab. ¿Sabe quién es Rahab? ¿Conoce la historia de Rahab? ¿Y sabe usted que Rahab entró a la genealogía de Jesús? Es decir, por ahí pasó esa línea de la cual Dios iba a traer a Jesús a este mundo. ¿Y sabe cuál era la profesión de Rahab? Mire, ella no era virgen. ¿Sabe qué tenían estas mujeres? Tenían un corazón dispuesto. Un corazón que ponía a Dios en primer lugar. Un corazón lleno de fe. Esa era la virtud. Entonces cuando pensamos en María, también debemos considerar esto. No fue por el hecho de ser virgen. Me llama mucho la atención que en los años 1854, dice que la Iglesia Católica proclamó la virginidad perpetua de María. A mí me llamó mucho la atención esto. Porque como que de alguna manera la iglesia estaba tratando de resaltar esta cualidad de María que ella tenía cuando concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo. Pero realmente pues, no hay ningún respaldo bíblico para eso, ¿verdad? Más bien dice la Biblia que José no conoció a María, es decir, no tuvo intimidad con María hasta después de que nació Jesús. ¿Y sabe qué significa eso? Que después de que nació Jesús, José, su esposo, tuvo intimidad con ella. Y María, sabemos nosotros, según el relato bíblico, que tuvo hijos.
Entonces, yo me preguntaba por qué de algún modo la iglesia quería exaltar este elemento de decir, María fue virgen para siempre. Pero como que eso si lo vemos desde el punto de vista de lo que estamos hablando en este momento, como que no le añade nada realmente, porque no fue por el hecho de ser virgen, fue por el corazón que había en ella. Entonces la pregunta es, ¿era necesario que naciera de una virgen? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Era necesario que Jesús naciera de una virgen, pero no porque fuera una virgen, sino vamos a hablar acerca de 4 razones por las que yo creo que podemos nosotros entender que era necesario que Jesús naciera de una virgen. Aparte, obviamente, del cumplimiento de la profecía que acabamos de leer en Isaías. Pero hablemos de la primera razón. Primera razón. ¿Por qué era necesario que Jesús naciera de una virgen? ¿Por qué Dios quiso que naciera de una virgen? En primer lugar, para demostrar el poder sobrenatural de Dios. Porque el hecho de que Jesús naciera de una virgen era algo totalmente extraordinario, algo que humanamente no era posible, algo que naturalmente no se podía dar, solo podía ser una obra de Dios. Y llama mucho la atención que en Isaías 7:14 dice la palabra del Señor, y lo leo aquí rapidito, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Es decir, ese nacimiento de Jesús a través de una virgen era una señal, era algo que los hombres íbamos a poder ver, íbamos a poder ser testigos del poder de Dios a través de este hecho sobrenatural. Porque si no fuera de esa manera, pues cualquiera podría decir, no, pues no, Jesús era un hombre cualquiera, como dicen por ahí. Pero realmente ese nacimiento virginal, esa concepción virginal, solamente sirvió en primer lugar para mostrar ese poder sobrenatural de Dios. Las señales, oigan bien, las señales son para testimonio de las personas, de que hay cosas, hay algo que solamente ha sido obra de Dios, que no pudo haber sido obra de nadie más, que nadie pudo hacer eso, solamente fue Dios interviniendo. Así que el tema de la virginidad de María juega un papel muy importante, pero no por su virginidad, sino por el testimonio que da acerca del poder de Dios, un testimonio para toda la humanidad. Le pregunto, ¿será que Dios hubiera podido hacer esa misma obra con una mujer que ya no era virgen? Solo estamos especulando un poquito, pero ¿Dios hubiera podido hacerlo? Sí, lo hubiera podido hacer. Dios hubiera podido hacer lo que Él quisiera. Él hubiera podido tomar a una mujer ya casada, una mujer virtuosa, casada, y hacer en ella esta obra. Pero ¿sabe qué hubiera pasado? Todos alrededor hubieran dicho con mayor razón, no, esto no es obra de Dios. El papá es el esposo de la señora que ya está casada. Entonces, no habría ningún mérito en ello. Pero Dios lo dejó como una señal para nosotros, una señal de su poder, de algo que solamente Dios puede hacer, una obra sobrenatural de Dios. Así que en primer lugar, era necesario que naciera de una virgen y Dios quiso que fuera así, por eso lo profetizó desde el principio para mostrar en primer lugar su gran poder. En segundo lugar, ¿por qué era necesario que se diera de esta manera? ¿Por qué era necesario que esta concepción se diera por obra del Espíritu Santo en una mujer virgen? Oiga bien, para mostrar su divinidad, es decir, la divinidad de Jesús. Porque de otra manera no podría ser así. Lucas 1:35, mire lo que dice la palabra del Señor. Aquí es cuando el ángel le da la noticia a María y le dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
será, dice, llamado Hijo de Dios. Un santo ser que iba a ser puesto, iba a ser depositado en aquel vientre por obra del Espíritu Santo. Y entonces, al momento de ser así, podemos decir que Jesús vino a demostrar ese origen divino. Que Él no era un hombre cualquiera, Él no era un hombre común. De hecho, durante muchos años, al principio se levantó una herejía que enseñaba que Jesús no era Dios, que Jesús era un simple mortal, era un hombre que había recibido una gracia especial de parte de Dios. Y todavía esa idea sigue hasta nuestros días. Se le llama el arrianismo, y hay una secta por ahí que vive predicando eso, que Jesús no es Dios. Pero nosotros debemos entender, según lo que dice la palabra, que hay una conexión y que Jesús realmente es Dios por la forma en que se dio su concepción. Isaías 9:6 ya lo leímos. Dice: porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vea si estos nombres no relatan la divinidad de Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, también podemos darle el lugar a Jesús, el lugar que Él merece en medio de nosotros, no solamente como alguien muy famoso, no solamente como alguien muy poderoso, sino como Dios mismo en nosotros, Dios mismo habitando en medio de nosotros, Dios mismo caminando en medio de nosotros. Y cuando nosotros entendemos esto, podemos darle la honra y la gloria que Él merece. Si nosotros pensáramos que Él solamente fuera un hombre, no podríamos darle tal honor. Pero solo si entendemos quién es Él realmente, podemos adorarle como Él merece. Y por eso es que estamos en este lugar, y por eso es que somos la iglesia de Jesucristo. Mire, mis amados hermanos, la iglesia cristiana se sostiene justamente por esta afirmación de saber que Jesucristo es Dios mismo. Cuando nosotros leemos que Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no es que estaba diciendo Jesús que Pedro iba a ser el fundamento de la iglesia. ¿Sabe qué era lo que estaba diciendo? Es que Pedro acababa de hacer una confesión poderosa. Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la declaración de Pedro. Y entonces viene Jesús y le dice: sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Nosotros estamos afirmados en esta declaración. Esa es nuestra fe. Por eso la iglesia existe, para declarar que Jesucristo es Señor, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es la razón por la cual la iglesia existe. Entonces, nosotros no podemos perder de vista quién es el personaje central y reconocer realmente que Él es Dios. Y por eso le adoramos. Siguiente razón por la cual creemos o podemos entender que era necesario que Jesús naciera de una virgen: para romper la cadena del pecado. Mire, esto es muy importante. Fíjese que el hombre fue creado sin pecado. Cuando Dios formó al hombre, a Adán, a aquel hombre Dios lo formó sin pecado. Él era totalmente limpio. El origen de aquel hombre, oiga bien, el origen de aquel hombre era Dios. Es decir, él no tenía un papá humano, porque era la creación de Dios. Entonces, el origen de Adán era Dios mismo, y por esa misma razón no había ningún pecado en él, no había ninguna mancha en él. Adán fue creado de esa manera. Pero cuando Adán cayó, y lo hemos hablado muchas veces, cuando Adán pecó, ocurrió algo en la humanidad. Y quiero que me acompañe a Génesis 5:3. Mire lo que dice. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, es decir, a la semejanza de Adán, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set.
Y a partir de aquel nacimiento, todos los hombres que iban naciendo, o que íbamos naciendo, íbamos heredando esa naturaleza de pecado. Siempre la heredamos de nuestro padre, de nuestros padres. Y de ahí es que el hombre hereda esa naturaleza. Todos, absolutamente todos los seres humanos hemos heredado esa naturaleza. Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando Dios dice, yo quiero traer salvación al mundo? Entonces Él envía a Jesucristo, Él envía al Verbo para que se encarnara. Y había una manera en que Él iba a poder ser una persona libre de esa contaminación del pecado. Y era siendo nuevamente una obra directa de Dios, sin la intervención de un hombre. Y entonces, cuando ocurre esto, podemos entender que Dios interviene de una manera sobrenatural en aquella mujer, en aquella virgen, para depositar en ella su simiente y hacer que el ser que iba a ser formado en ella, como leímos nosotros en Lucas, era un ser santo. Santo completamente, perfecto, sin ningún defecto, porque era hijo de Dios. Todos los demás hombres, por muy buenos que fueran, no podían tener esa categoría, no podían tener esa cualidad de ser llamado santo. Solamente Jesucristo, al ser engendrado de parte de Dios. Dios no iba a comenzar algo, mis amados hermanos, algo que se había contaminado, partiendo de algo que también ya estaba contaminado. Es decir, Dios no iba a usar a un hombre natural para hacer su obra. Tenía que ser una obra extraordinaria, donde solamente Dios pudiera obrar. No se puede regenerar, oigan bien esta frase, no se puede regenerar un tejido enfermo con células enfermas. Tenía que ser algo nuevo, tenía que ser algo diferente. Y la única manera de hacerlo era dejar fuera la intervención humana y entrar con la intervención divina. Y entonces, de esta manera, Jesús viene a romper esa cadena del pecado. Ahora, los que siguieron o seguimos naciendo después de aquel tiempo, claro que seguimos heredando esa naturaleza de pecado, pero ahora por la fe, nosotros que estamos en Cristo, cuando estamos en Cristo, podemos decir entonces que nosotros ya no estamos bajo esa maldición, ya no estamos bajo el pecado, porque ahora estamos en Cristo, porque Él vino a romper esa cadena de pecado que venía desde Adán. Él rompió esa cadena. Y estando en Cristo Jesús podemos disfrutar también nosotros de esa limpieza. Ahora, la pregunta es, ¿por qué luchamos todavía nosotros con el pecado después de haber nacido de nuevo? Porque, ¿verdad que luchamos con el pecado? Yo lucho con el pecado, yo no sé usted. Un valiente que dice amén, pues. Luchamos con el pecado. Pero la verdad es que lo que debemos hacer nosotros cada día es entender que seguimos siendo carne, pero esta es una invitación de parte del Señor para mantenernos firmes en Él. Y que si hemos llegado al punto donde decimos, yo ya llegué a los pies de Cristo, ahora estoy en Cristo, que de verdad pongamos todo nuestro corazón para mantenernos pegados a Cristo, que nada nos aparte de Cristo, porque si nos apartamos de Cristo vamos a ser nuevamente presa fácil del pecado. Pero cuando estamos en Cristo, Él nos fortalece, Él nos ayuda en medio de nuestras debilidades, Él nos da la fuerza, y aun cuando tropezamos, en Él encontramos el perdón que necesitamos y podemos levantarnos nuevamente y acercarnos al trono de la gracia, y podemos mantener esta relación con el Padre, porque ahora estamos en Cristo, libres de esa naturaleza o libres de esa condición de pecado, porque ahora estamos en Cristo. Y por último, la cuarta razón por la que nosotros debemos entender que Jesús debió nacer de una virgen es para poder presentar el sacrificio perfecto por el pecado. Miren, nosotros
como humanos, en esa condición de pecado, debemos entender que el pecado nos aparta de Dios. El pecado pone una separación entre los hombres y Dios. El pecado es el que produce una imposibilidad para que el hombre se acerque a Dios. El pecado es una mancha que el hombre no se puede quitar, y mientras esté en pecado no puede acercarse a Dios, porque el pecado le imposibilita acercarse a un Dios que es completamente santo, que no admite ningún pecado. Y entonces había una necesidad aquí para el ser humano de un sacrificio. Y entonces, a través de la ley, nosotros podemos encontrar que Dios empezó a establecer ciertos principios acerca de cómo debían ser los sacrificios para librar al hombre del pecado. Quiero que leamos juntos en Levítico capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, y si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Note bien esto. Aquí está hablando de una ofrenda por el pecado. Una ofrenda por el pecado. Pero lo que quiero resaltar aquí es donde dice sin defecto. Un becerro sin defecto para expiación. En el tiempo de la ley. Éxodo capítulo 12. Vea lo que dice también. Versículos 5 y 6. Dice, aquí el Señor ya dio la instrucción de la Pascua, lo que debía hacer, pero da una instrucción específica acerca de aquel cordero. Aquí ya no era un becerro, aquí era un cordero que debía ser presentado. Y dice, el animal será otra vez sin defecto. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Pero quiero resaltar solamente esta expresión, sin defecto. Dios esperaba, Dios dio esta instrucción de que cada vez que se tratara con el pecado, había solo una forma de lidiar con esto. En este caso, en el tiempo de la ley, de una manera temporal. Y entonces Dios les dijo, lo que tienen que hacer es traer una ofrenda, hacer un sacrificio, pero la víctima tiene que ser sin defecto. Y más bien, mire lo que dice Malaquías 1:8. ¿Qué pasaba cuando alguien venía y trataba de presentar una ofrenda que no cumplía con esta cualidad de ser perfecto? Malaquías 1:8 dice, es un reclamo de Dios al pueblo de Israel después de que había regresado del cautiverio. Y dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, dice Dios, ¿no es malo? Pregunta a él, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, vuelve a preguntar, ¿no es malo? Preséntalo pues, dice, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dios había dado una instrucción de que esas ofrendas debían ser con animales sin ningún defecto. Y en Malaquías al mismo pueblo de Israel le dice, cuando ustedes traen un animal defectuoso, yo no lo recibo. Miren, si ni su príncipe lo va a recibir, ¿cómo piensan que lo voy a recibir yo? ¿Piensan que eso es bueno? La pregunta de ellos más bien, ¿acaso eso no es malo? Y ahora la pregunta es, ¿será que alguno de nosotros fuera de Cristo podría presentar una ofrenda perfecta delante de Dios para limpiar nuestros pecados? Mire, ninguno de nosotros podría, porque el ser humano, ahora sí que por defecto, ¿sabe qué significa por defecto, verdad? Automáticamente, el ser humano por defecto viene con pecado.
Entonces, no había forma de que el hombre pudiera presentar un sacrificio perfecto delante de Dios. ¿Por qué? Porque todos los hombres que hemos nacido otra vez a través de la línea de la humanidad, recibiendo esa herencia de pecado de un padre carnal, un padre en la carne, tiene ya ese defecto, ya tiene el pecado, ya no es perfecto, no puede ser perfecto. Y entonces solo había una manera de presentar un sacrificio perfecto, era que la ofrenda, es decir, que el que iba a presentar esa ofrenda, que el que iba a presentarse como sacrificio, fuera perfecto. Y por eso era necesario que no hubiera intervención de un hombre, porque si hubiera intervención de hombre, ya no sería perfecto, ya habría pecado, ya habría mancha. Pero Jesús, al ser engendrado sin intervención de hombre, al ser engendrado en aquella virgen por obra del Espíritu Santo, pudo ser ese sacrificio perfecto para limpiarnos a todos de nuestros pecados y salvarnos por su muerte. Ningún sacrificio entonces que el hombre pudiera hacer sería suficiente delante del Señor. Ni siquiera si una persona dijera: yo voy a dar mi propia vida, mi vida misma, voy a sacrificar. No podría, porque todos nosotros somos imperfectos. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa,